Muy buenas noches, es un placer para mí darles la bienvenida a este seminario sobre introducción a la metodología BIM, cómo contratar proyectos en BIM con normativa nacional SAPS. La metodología BIM es una herramienta innovadora para el ramo de la construcción como para la gestión de proyectos. Ahora tenemos la presencia del ingeniero Marco Arias, un ingeniero que ha trabajado en la Contraloría General de la República, actual del Estado, ha trabajado en la Administradora Boliviana de Carreteras, en empresas consultoras. Ahora está como director del laboratorio de la Universidad Privada Boliviana, UPB. Bien, sin preámbulos, quiero dar la palabra al ingeniero Marco Arias, por favor. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecer a la CIP La Paz por la invitación y felicitar también por esta rueda de charlas que se está haciendo por el mes aniversario de la ingeniería. Bueno, y sin más preámbulos vamos a comenzar con la presentación de ahora, cuyo título es, como dijo el ingeniero, Introducción a la metodología BIM, cómo contratar proyectos en BIM con normativa nacional. El contenido, vamos a ver el problema de desarrollar proyectos convencionales que actualmente se va realizando en nuestro país y en otras partes del mundo. Vamos a introducirnos a qué es BIM, por qué BIM, conceptos generales, situación de BIM en el mundo y documentos requeridos para contratar proyectos de BIM, todos basados en la ISO 19650, que es la norma que establece la implementación o la metodología BIM en el mundo. Vamos a empezar con problemas en el desarrollo de proyectos convencionales, básicamente haciendo un análisis de cómo se está llevando a cabo los proyectos actualmente y cuáles son específicamente los problemas a llevar eso. Seguramente muchos de los colegas, la mayoría todos, tienen la experiencia de problemas en la construcción, en el diseño, construcción y mantenimiento, ¿no? En la conservación de esta infraestructura. Entonces, básicamente, las fases del proyecto, según el BIM, Building Information Modeling, está de acuerdo a este gráfico. Se tiene que señalar que el BIM se puede implementar y es una metodología, más que todo, como vamos a ver en la presentación, que se aplica a todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Entonces, desde la planificación, el diseño, la construcción, hasta la operación y mantenimiento y luego la renovación o demolición de la estructura. Esa es lo ideal que tiene que haber para implementar BIM. No es solamente referido al diseño, ¿no? Sino la idea es que abarque todo el ciclo de vida del proyecto. Como vemos, acá está la normativa boliviana de preinversión y básicamente cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Inicialmente había varias fases de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución y operación. Luego se fue reduciendo al EI y al TESA, que todos conocemos, y la ejecución y operación. Y a partir del 2015 tenemos esta nueva configuración, que es parte de un informe técnico de condiciones previas, términos de referencia para contratar los estudios de diseño técnico de preinversión, que son los que ahora son los estudios a diseño final, la ejecución y operación. Entonces, básicamente, como hemos señalado, el BIM puede implementarse desde el inicio hasta el final con diferentes softwares, diferentes metodologías, diferentes procesos, ¿no? Mientras más antes se inicie con el BIM, es mucho mejor. Pero esa es básicamente la estructura actual del desarrollo de proyectos de inversión pública. ¿Cómo se desarrollaban los proyectos tradicionalmente? Hemos pasado, obviamente, de lo que eran planos con grafo, que muchos de nosotros hemos llevado en la universidad, hasta el diseño asistido por computadora, que es el famoso CAD, que tenemos varias empresas, MicroStation, AutoCAD, que se han desarrollado los proyectos a partir de eso, ¿no? Pero básicamente, ¿qué se ha cambiado? El cambio ha sido simplemente en lugar de usar compás y escuadras y planos,
hacer lo mismo de manera digital en la computadora. No ha habido un cambio trascendental. Sí ha sido interesante, ha sido valioso el aporte de CAD, pero no ha habido un cambio en la metodología, en la estructura como tal. Entonces, dentro de los problemas de trabajar en proyectos convencionales, vemos que el tema de la comunicación, ¿no? Normalmente todos los proyectos son desarrollados por un equipo multidisciplinario, donde tenemos tanto arquitectos como ingenieros, constructores, diferentes especialidades, y la comunicación normalmente es lineal y es muy complicada, ¿no? Como todos saben, ¿no? Entonces no sabemos lo que hace el arquitecto, no vemos los problemas o las interferencias que puedan surgir cuando hacemos la parte estructural o la parte hidrosanitaria, la parte eléctrica, la parte de HVAC, de todo lo que es aire acondicionado, etc. Entonces la comunicación es muy engorrosa, muy difícil de realizar, y es parte de los problemas que tenemos, y no solamente en el diseño, lo propio pasa en la construcción y también en la operación del proyecto. Durante la fase de preinversión, en este gráfico se ve cómo vamos teniendo una idea básica de lo que es el proyecto. Ya en la inversión va creciendo ese conocimiento, y donde vemos si realmente funciona o no el proyecto es durante la operación, ¿no? Entonces, básicamente tenemos esos pasos que vamos siguiendo, y es justamente esa incertidumbre lo que va causando problemas durante la ejecución, ¿no? Una de las principales causas es la insuficiencia de transmisión de información entre las fases, ¿no? Entonces, acá vemos en este gráfico cómo inicialmente en la planificación adquirimos un conocimiento hasta concluir esta etapa, y luego viene otra empresa, otro equipo para hacer el diseño, y el conocimiento donde ellos comienzan es muy por debajo donde había terminado los que habían hecho el equipo de planificación, y lo propio pasa entre el diseño y la construcción y la operación. Entonces hay una pérdida de información muy grande entre una etapa y otra, y es justamente parte también del problema en desarrollar los proyectos convencionalmente. Este gráfico seguro lo han visto 1000 veces, cómo es el cliente, cómo lo explica, cómo el líder del proyecto lo entiende, cómo el analista lo diseña, cómo lo programa, cómo se lo vende, hasta el final lo que el cliente realmente quería era una rueda con una cuerda, ¿no? Esto seguramente han visto 1000 veces, pero eso pasa normalmente en proyectos, ¿no? Aquí vemos un gráfico de un estudio de la CAF que se ha realizado en 2023, donde hace una evaluación de la situación de BIM en Latinoamérica, donde hace una relación del índice de digitalización con el crecimiento de la productividad. La construcción es uno de los rubros que tienen menos productividad del mundo, ¿no? Este gráfico es a nivel mundial, y está directamente relacionado con la digitalización, ¿no? Por eso vemos que hay otros rubros como agricultura, minería, servicios, industrias, tecnología de información, obviamente, cuya índice de digitalización es mucho mayor y su productividad también es mucho mayor. Entonces estamos por acá, y no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Estamos muy por debajo de los rubros más productivos que hay en el mundo, ¿no? Entonces eso nos hace pensar de que tenemos que cambiar nuestro chip. Alguien atribuyó a Einstein esta frase, que creo que no es de él, de si vamos haciendo las mismas cosas de la misma manera, no podemos esperar el mismo resultado, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, siempre seguimos haciendo las cosas de la misma manera y los resultados siempre tienen problemas, ¿no? Entonces tenemos que cambiar de paradigmas. Siguiente, por favor. Acá también vemos la famosa curva S, que normalmente pasa en proyectos, donde tenemos la planificación, que es esta de aquí abajo, y lo que realmente realizamos, ¿no? Entonces, como vemos, normalmente hay un desplazamiento donde en el costo nos está costando más a un determinado tiempo y estamos insumiendo más tiempo, y eso pasa normalmente, ¿no? en los proyectos de construcción. Otro problema son los recursos, ¿no? Insuficientes destinados al diseño. Normalmente la fase que menos recursos se da es al diseño, y es donde más influencia se puede tener.
En esta parte del diseño es donde se puede solucionar todos los problemas antes de que ocurran, mientras que, y con un costo muy reducido, ¿no? Mientras que durante la construcción, la adquisición y construcción, el costo de cambiar algo es muy elevado y nuestra influencia ya de cambiar, porque ya, digamos, está realizado, ya está planificado de esa manera, es muy baja, ¿no? Entonces, y bueno, la operación, ni qué decir, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos el problema de darle menos tiempo a donde deberíamos darle un mayor consideración, mayores recursos, que es donde el diseño, ¿no? Y pasa justamente esto, normalmente durante la construcción son las famosas modificaciones de contrato, con las horas de cambio y contratos modificatorios, donde normalmente se incrementa el costo de la obra y el plazo de la obra, ¿no? Cuando nosotros durante el diseño, si pudiéramos prever mejor este diseño, podríamos evitarnos muchos problemas, ¿no? Dentro del método tradicional, los problemas que normalmente pasan son, por ejemplo, la falta de colaboración y comunicación, como habíamos dicho. Normalmente somos islas de profesionales donde los ingenieros, los arquitectos no conversan normalmente de una manera fluida, cada quien está en su mundo y en su especialidad, en su disciplina, y no hay una coordinación entre todos ellos. El cambio y conflictos durante la construcción, lo que les he dicho, las modificaciones de contrato, que normalmente son comunes durante la construcción de obras en nuestro país y en el mundo, que como habíamos visto nos cuesta mucho más que si se hubiera previsto antes durante el diseño. La falta de visibilidad integral, ¿no? Entonces, los métodos tradicionales, como hemos visto, separan las disciplinas y la información es dispersa, ¿no? Cuando trabajamos en 2D. Tenemos muchos problemas en la estimación de costos desde las cantidades, ¿no? Normalmente no tenemos las cantidades últimas, tenemos deficientes análisis de precios unitarios y nuestros presupuestos son muy deficientes normalmente durante las diferentes etapas, ¿no? del ciclo de vida del proyecto. Retraso en la detección de conflictos. Normalmente nos ubicamos que hay un conflicto cuando ocurre en obra, ¿no ven? Normalmente es el maestro que nos llama y nos dice: mi tubería de drenaje está pasando por la viga, ¿qué hago? En ese momento tenemos que agarrar y tratar de dar una solución, y es a veces conflictivo, ¿no? Mientras que preveyendo eso durante el diseño podríamos evitarnos de muchos problemas y muchos costos, ¿no? Esos son los problemas básicos durante la ejecución de obra. Entonces, ¿qué es el BIM? ¿Qué es básicamente el BIM? El BIM es parte de una nueva metodología o de una nueva forma de realizar proyectos que se les está denominando en el mundo construcción 4.0, ¿no? Es una más de la metodología donde entra Lean Construction, por ejemplo, que es una metodología que ha nacido como Lean Manufacturing en la industria automotriz japonesa, cuando Japón se convirtió súper productivo en la fabricación de autos, y Estados Unidos se sorprendió por eso. Obviamente ellos, que no se duermen, mandaron a gente del MIT a ver qué estaba pasando, cómo podían ser más productivos que Estados Unidos, y ahí descubrieron que se estaba realizando una nueva filosofía, una forma de ejecutar, de producir, que se llamaba el Lean Manufacturing. Bueno, los del MIT le llamaron de esa manera, y a partir de eso se creó una forma nueva de producir todo lo que es manufactura, y después de un tiempo se lo transformó en Lean Construction, aplicando por este tema de estos problemas que hemos visto a la construcción. Lean Construction es una filosofía donde trata de evitar los retrabajos, trata de evitar los tiempos de espera, trata de reducir los desperdicios, etc. Es una metodología que ayuda también a una mejor planificación. Tiene una metodología que se trabaja en construcción, básicamente, que se llama el Last Planner System, que es una forma de planificar donde ya no va desde el ingeniero planificador, el planner que hace todo el Gantt, ¿no ve? Que siempre nos piden a los 15 días de firmar el contrato hacer el cronograma Gantt, ¿no ve? Que normalmente es un saludo a la bandera, ¿no? No se cumplen plazos, no se cumple nada. Entonces, el Last Planner
que es de Lean Construction, trata de planificar desde abajo, desde los que ejecutan hacia arriba, más bien va de abajo hacia arriba, y tiene varias etapas de control, desde una etapa master, digamos el master plan, que es de toda la obra como el que conocemos. Hay una etapa intermedia que se llama el look ahead, de un tiempo intermedio que puede ser de 6 semanas o 8 semanas, para ir identificando problemas y restricciones antes de que ocurran, para que nos permita, cuando tengamos que ejecutar la obra, hacerlo de manera fluida. Y tiene una programación semanal, y esa programación semanal se va evaluando con todos los actores. Entonces lo que se hace es que el subcontratista, por ejemplo de pinturas, o el operador de la motoniveladora, son los que saben los tiempos y son los que establecen cuándo van a hacer cierta cantidad de obra. Entonces ahí se hace una coordinación entre todos y se van estableciendo compromisos para ir ejecutando. Entonces es una forma bien interesante que en el mundo también ya se está utilizando. Ya se abandonó el Gantt y los 15 días que nos presenta la norma SAP, ¿no? Pero bueno, esas son parte de este Construcción 4.0. Tenemos el IPD y el Virtual Design Construction, que es desarrollado de Stanford, y hay un sinfín de aspectos también que hacen la Construcción 4.0, como el Big Data, el manejo de nubes, este tema de la inteligencia artificial, etc. Es parte de lo que es la Construcción 4.0, y del cual BIM es una parte más de eso. BIM, por sus siglas, es Building Information Modeling, pero es un sistema de gestión. Muchos le llaman que no debería ser Building Information Modeling, sino Information Modeling. Es una gestión de información. Tenemos que rompernos la idea de que es solamente un diseño en 3D. Estamos hablando de que es una gestión de información donde tenemos toda la información gráfica y de datos para tomar mejores decisiones. Entonces es básicamente eso. Es una metodología para llevar adelante proyectos de diseño, como hemos dicho, construcción, operación y mantenimiento, y de demolición y reuso. Entonces es una metodología, no es el uso de un software, ¿no? Mucha gente cree que es yo manejo Revit y por eso soy BIM, ¿no? O yo manejo Civil 3D y por eso yo sé manejar BIM. BIM es mucho más de eso, incluye todo lo que es una reingeniería estructural de la organización. Requiere protocolos, requiere normativa como es la ISO 19650, requiere sí software y requiere hardware especializado, y requiere un cambio de forma de realizar las obras. Entonces, building, como hemos dicho, es la acción de construir, se refiere a la construcción de cualquier tipo de infraestructura. Inicialmente se inició la metodología para la construcción de edificios, pero ahora con la tecnología que tenemos se puede hacer desde carreteras, presas, sistemas de agua, sistemas de plantas de tratamiento, sistemas de riego, puentes, ¿no? Información, como le digo, la gestión de informaciones. Esos elementos que graficamos en 3D no solamente es un gráfico, no es un solo modelo que se ve bonito, sino tiene información ahí. Y modelo está asociado al 3D, pero no es simplemente la elaboración del 3D, ¿no? No es una tecnología o un software, es una aplicación aplicación en particular, no es una metodología. Es fundamental comprender que BIM es una metodología, como hemos dicho, más allá del modelo 3D, y que su implementación exitosa implica cambios de cultura en los procesos, trabajos de toda la industria y la construcción. La educación y capacitación son esenciales. Aquí sí tenemos que tener ya ingenieros capacitados en diferentes ramas y rubros. Ya se les está llamando ingenieros digitales, ya no son ingenieros civiles, ya no son ingenieros eléctricos, ya no son ingenieros mecánicos, son ingenieros digitales, a los cuales necesitan ya una actualización constante y manejar mucho software y conocer de las normativas. ¿Qué no es la metodología BIM? No es solo un software. Algunos pueden pensar que se reduce a la opción de software, como he dicho. No es una herramienta, es una metodología. No es solo para la fase de diseño, como hemos visto, sino se utiliza en todo el ciclo de vida del proyecto. No es un modelo 3D, aunque el modelo tridimensional es esencial, no es solamente eso, conlleva mucho más, como hemos dicho, que es la gestión de información.
no es solamente para grandes proyectos, ¿no? Uno puede establecer la forma y la dimensión que uno quiere en la implementación de BIM. Había algún ingeniero de días que utilizaba QGIS, por ejemplo, para implementar BIM, ¿no? Y era muy sencillo su implementación, pero incluía procesos, incluía todo. Entonces, uno puede dimensionar lo que requiere en BIM para implementarlo dependiendo de la necesidad que se tiene del proyecto, ¿no? Entonces, no es solo para grandes proyectos, sirve para todo, ¿no? No es exclusivo para la arquitectura, ¿no? Inicialmente se habrá iniciado para lo que son las edificaciones, pero ahora, como hemos visto, se utiliza para todos los tipos de proyectos. No elimina la necesidad de profesionales especializados, más bien se requiere que los ingenieros estén mucho más especializados. No es un cadista, no están contratando un cadista, ¿no ve? Que normalmente era el que dibujaba en AutoCAD. Tienen que ser ingenieros profesionales que son formados como ingenieros y que saben modelar, porque están modelando información, están modelando muchas veces con criterios, bueno, siempre se elaboran con criterios técnicos de diseño, etc. Entonces, se tiene que pensar de que, y ahí sí también la CIP tiene que establecer, por ejemplo, los aranceles específicos para la modelación BIM, por ejemplo, la parte eléctrica, la parte de estructuras, la parte de HVAC, por ejemplo, aire acondicionado, etc., ¿no? Deberíamos ya empezar a pensar rubros que se puedan implementar y que sean referenciales para la ejecución de esta metodología. No garantiza el éxito automático, no es que una vez que implementemos BIM nuestra empresa va a surgir y va a ser exitosa, sino que es un trabajo continuo. Normalmente hay una gráfica que creo que no la traigo acá, como en una entidad primero se va implementando el BIM, hay mucho entusiasmo, es un nivel de entusiasmo alto, de ahí viene una frustración que es el nivel más bajo, y cuando ya rompen todo eso y van trabajando poco a poco, va creciendo esa satisfacción hasta llegar a un punto adecuado, ¿no? Entonces, si no es mágico, no es que una empresa o una entidad va a poder implementar BIM de aquí a un mes, a 2 meses. Normalmente se estima que por lo menos 1 año se tenga que implementar BIM por todo esto que se tiene que hacer, ¿no? Además, implementarlo bajo la norma ISO 19650, que tenemos la norma boliviana que ha sido aprobada, ¿no? Que es boliviana. No es una moda, una tendencia. Muchos ingenieros pensaban que era una tendencia y que iba a desaparecer. Actualmente, como vamos a ver más adelante, casi la mayoría de los países están haciendo que sea BIM la implementación en proyectos de manera obligatoria, tanto en proyectos privados como públicos. Entonces no es una tendencia y no hay vuelta atrás, o sea, eso es lo grave. Cualquier ingeniero que crea que hay vuelta atrás, no lo hay, y van a verlo. O sea, realmente hay que subirse al coche o vamos a estar realmente en muchos problemas. ¿Por qué BIM? El BIM se centra en la creación de modelos tridimensionales, como hemos dicho, en la digitalización geométrica y física de las características funcionales del proyecto. Estos modelos sirven como una representación virtual precisa del edificio o infraestructura. Entonces, como hemos dicho, en toda esta modelación que tenemos, no solamente estamos modelando el gráfico en 3D, no solamente se ve bonito, digamos, sino ahí tenemos bastante información, tanto mecánica, física, cantidades, etcétera. Podemos tener niveles de detalle impresionantes, pero de acuerdo a como les hemos dicho, a la magnitud de lo que queremos realizar, con lo que queremos realizar, ¿no? Entonces, usamos porque nos da bastante información. Esta información es multidisciplinaria y en tiempo real. Lo que un profesional esté cambiando va a cambiar y va a afectar al otro inmediatamente, ¿no? Entonces se va sincronizando los proyectos y automáticamente todos van a tener la misma información de qué se está cambiando. También es bien importante, como vamos adelante, los controles. No es justamente como se va a realizar de esa manera digital, que es el objetivo también de BIM, ya eliminar los planos, eliminar los informes, eliminar los 9 carpetas que nos piden de certificados de pago, sino todo hacerlo de manera digital, con firmas digitales si quieren, pero con toda la seguridad necesaria y de manera multidisciplinaria, donde todos los actores, desde los que hacen el diseño y la construcción hasta el mantenimiento, vayan participando, ¿no?
Colaboración y coordinación, como hemos dicho, fomenta la colaboración y coordinación entre los diferentes equipos, ¿no? Entonces, se basa justamente en eso de que todos participamos en un solo proyecto que incluye todo el ciclo de vida del proyecto. Y tiene una base de datos común. El anterior, por favor. El anterior, por favor. Eso. Tiene una base común de datos. Tiene una gestión de información que se llama el Common Data Environment, que está dentro de la norma 19650, que básicamente establece una gestión de administración de la información. Justamente ahí establecen los equipos cómo van a ir colaborando, cuáles son los controles de aprobación, quién va a ver las carpetas de quién, cuándo se va a controlar, cómo se va a gestionar las observaciones, cuándo se va a mandar al cliente esa información y de la misma manera cómo el cliente va a retroalimentar esa información. Entonces, esta base común de datos es parte del corazón de lo que es BIM. Hace simulaciones y análisis, ¿no ven? De lo que es el BIM, permite la simulación de las diferentes estructuras. Cuando uno va modelando, no solamente, como hemos dicho, que es graficación, sino, por ejemplo, el Revit no te deja hacer una conexión eléctrica si no está bien equilibrada, por ejemplo. O la parte de HVAC de la misma manera, si no tiene el concepto de, por ejemplo, de circulación de aire, etcétera, no te deja. Entonces tienes que tener conocimiento técnico para realizarlo, ¿no? Como les he dicho, no lo puede hacer un cadista, digamos, técnico, sino son profesionales los que tienen que elaborar esto. Detección de conflictos, como hemos visto, con esta metodología se puede detectar los conflictos antes de que ocurran y de una manera mucho más económica, ¿no? Básicamente lo que hacemos es una construcción virtual de lo que vamos a ejecutar. Entonces, en esa construcción podemos establecer qué conflictos hay, qué conflictos hay en las diferentes especialidades, lo que les he dicho, ¿no? Si hay una bajante que está traspasando una columna o una viga, básicamente hay software especializados que van a detectar esos problemas y van a poder corregirse, ¿no? Y con este Common Data Environment, que hemos dicho que es el corazón, se va a gestionar la solución a ese problema antes de que ocurra. La documentación automatizada, lo propio, a partir de estos modelos se pueden sacar los planos que se requiera, aunque la idea es de que se evite el manejo de papel, ¿no? Pero bueno, mientras tanto sí se puede sacar cantidades de costos, se puede hacer la programación de la obra a partir de todo el modelo, ¿no? Hay una gestión de cambios eficientes y hay modificaciones de cambios, no solamente durante el diseño, sino durante la construcción. El cambio va a ser automático, nos van a sacar las cantidades automáticamente, los costos, etcétera, ¿no? Y se basa en estándares y protocolos. Los estándares, como les he dicho, la ISO 19650, que ha sido aprobada el 2021, si no me equivoco, por INNORCA, es norma boliviana y ya se puede aplicar en Bolivia. Protocolos ya son los protocolos, cómo vamos a desarrollar. Cada empresa debería ir desarrollando estos protocolos para una correcta aplicación de BIM. La gestión de cambios, como hemos dicho, hace de que los cambios ocurran en diferentes vistas, ocurren automáticamente en todo lugar, ¿no? Entonces es muy fácil hacer esta gestión de cambios. Ahora vamos a los conceptos generales de lo que es BIM. Todo esto es parte de la 19650 y son los conceptos que normalmente se aplican en lo que es BIM. Hablamos de las dimensiones. Como vemos, hay 5 dimensiones actualmente. La 3D, que es la modelación tridimensional que conocemos, donde, como les hemos dicho, no solamente es un gráfico, sino es información que se va emitiendo. 4D es la programación de tiempos, de plazos, y el seguimiento de esos plazos, ese es de una manera gráfica. El 5D es también el costo automático. A partir del modelo de 3D podemos sacar las cantidades y gestionar los costos que vayan realizando, y si hay un cambio durante la modelación, también automáticamente va a cambiar el costo. 6D es la sostenibilidad, es análisis energético,
seguimiento LEED, por ejemplo, variaciones, interacción de los envolventes, etcétera, es todo lo que va al tema ambiental. Y el 7D es la gestión de operación, del mantenimiento, ¿no? En vías, la conservación vial. En general se le llama Facility Management, todo lo que es la gestión de mantenimiento, donde el BIM es una herramienta más que nos permite ir gestionando la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algún trabajo de mantenimiento ya programado, podemos programar ya en un modelo, en el modelo digital, dónde se tiene que hacer la programación, quién lo ha realizado, cuándo, si ha habido un cambio de materiales, quién lo ha realizado, etcétera. Entonces, es muy potente para el tema de la Facility Management o la operación. El EIR, que justamente es un documento que son a nuestro léxico los términos de referencia para contratar una metodología BIM, un modelo BIM. Entonces se basa en la parte técnica, el gerenciamiento y el comerciamiento, como vamos a ver, la administración y la parte comercial. Como vamos a ver más adelante, esto es justamente lo que tenemos que desarrollar si queremos contratar, si somos como parte del cliente, somos la entidad pública o somos una empresa que quiere subcontratar una modelación en BIM, tenemos que realizar el EIR, que es el Employer Information Requirements, que son justamente los requerimientos del cliente. El BEP, que es la respuesta al EIR, que es básicamente la propuesta que tiene que hacer el proponente y luego el contratista para responder a esos términos de referencia que lo hemos llamado EIR. El BEP es el Plan de Ejecución BIM en español, el PEP, y es uno de los documentos más importantes que van a guiar a la ejecución del BIM. Como hemos visto, la detección de colisiones, que básicamente es esto, tenemos software como el Naviswork, que nos permite detectar los problemas antes de que ocurra y solucionarlos de una manera adecuada y oportuna. El Common Data Environment, que les he dicho que es el corazón del BIM, que es el entorno de datos comunes, donde ya tiene una gestión de cómo se va a manejar la información. El Work in Progress, por ejemplo, es donde están todos los equipos de ejecución del modelo. Tenemos aquí a los ingenieros estructuristas, a los hidrosanitarios en otro equipo, a los de aire acondicionado en otro equipo, todos, y otro equipo hidrosanitario, por ejemplo, si fuera un edificio. Todos ellos van elaborando los modelos, y una vez que se apruebe por su jefe de disciplina, pasa a Share, donde hay un BIM Coordinator. Son nuevos cargos también que existen, ¿no? El BIM Coordinator va a ver si hay esas interferencias, si no hay problemas, y en función a los entregables establecidos tendrá la autorización junto al BIM Manager, que es otro cargo, para autorizar la publicación, que es otra área, donde ya ahí el cliente va a poder observar si está de acuerdo a sus requerimientos y a su EIR que ha establecido, y si está, o va a retroalimentar con observaciones y va a seguir el ciclo. Una vez que la información haya sido procesada, se llega a otra carpeta de archivo. Entonces, este Common Data Environment es la parte crucial de lo que es el BIM. El LOT son niveles de detalle. Entonces, dependiendo de justamente estos documentos que hemos dicho, el EIR y el BEP, uno establece qué nivel de detalle quiere. Como vemos acá, tenemos una columna rectangular simple hasta otra con todos los detalles. Este LOT 400 puede haber hasta un LOT 500, va a depender de la necesidad del proyecto. Por eso en el EIR tiene que estar establecido, y no va a costar lo mismo hacer un BIM, una metodología con un LOT 100 como con un LOT 400, ¿no? Entonces el nivel de detalle, y no es necesario hacer todo con un LOT 400 para tener todos los detalles, dependiendo de cómo queremos realizar y para qué queremos el modelo BIM, ¿no? Acá vemos algunos otros ejemplos de LOT 100, por ejemplo en esta viga, hasta un LOT 500 con el mayor detalle que se pueda tener, ¿no? Modelo federado. El modelo federado es la unión, es la integración de todas las disciplinas. En este modelo federado incluimos todo lo que es la arquitectura, las estructuras, la ingeniería hidrosanitaria, el MEP, etc. Este modelo federado se utiliza software especializados como el Naviswork, donde va jalando todos los modelos en un solo modelo, y sirve para hacer las revisiones, la detección de interferencias, y también tiene visualizaciones donde el cliente no necesariamente va a necesitar
tener el software de origen, digamos, instalado. Por ejemplo, no van a estar el Civil 3D instalado en su computadora, sino mediante la nube CDE pueda visualizar este modelo federado y hacer las revisiones que se requieren. Acá vemos, por ejemplo, en una estructura, el modelo federado sería la inclusión de todos los modelos, la arquitectura, la estructura, gas, aire acondicionado, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. ¿No? Entonces, todo está almacenado en un solo modelo, y este modelo, el objetivo es de que no sea tan pesado. Se puede modelar todo en un solo software, pero lo ideal es que sea separado por disciplinas y software como el Navisworks generen este modelo federado como para que sea accesible también el hardware, las laptops que tengamos, las computadoras que tengamos, para poder manejar esto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el modelo federado en carreteras, y es bien interesante. Acá tenemos el lot 100, 100, 200, 300, no sé si llega a 1000, 400 y 500. En una carretera iniciamos con el InfraWorks, que es un software de planificación que es muy potente, si muchos lo deben conocer, donde uno puede hacer la evaluación de alternativas rápidamente de una carretera de kilómetros. En este InfraWorks hacemos con un lot 100, comenzamos a hacer la modelación y también hacemos el tema de Autodesk Recap, que puede ser con para el tema de nube de puntos, ¿no? Podemos sacar nube de puntos y empezamos a hacer una modelación en lot 100. Paulatinamente, y estos son los resultados, ¿no? Tenemos esta modelación que es muy visual para nuestro cliente. Por ejemplo, si tenemos al ABC una gobernación donde nos piden que veamos las alternativas, podemos hacerlo gráficamente, podemos tener cantidades, podemos incluir puentes, podemos incluir túneles, líneas férreas, podemos hacer un análisis hidrológico, podemos sacar alcantarillas, redes de alcantarillas longitudinales, transversales, etc. Tenemos toda una facilidad de hacerlo rápidamente desde el punto de vista de iniciar el proyecto y hacer una primera planificación con un análisis de alternativa inicialmente. Luego, posteriormente, tenemos un lot 200 donde el nivel de detalle incrementa. El InfraWorks lo pasamos al Civil 3D y con esa información empezamos a llenar ya información más detallada y real de nuestro proyecto. Paralelamente, utilizamos el Revit para hacer nuestras estructuras, ¿no? Todo lo que es nuestros puentes, nuestras alcantarillas, alcantarilla cajón, todo lo que tenemos ya lo podemos hacer en Revit. Podemos utilizar, por ejemplo, AutoCAD Tracking para hacer ya la gestión, y aquí ya empezamos a hacer el Navisworks para integrarlos toda nuestra estructura. Aquí tenemos el diseño geométrico, el diseño de drenajes, el diseño de estructuras, el diseño de puentes, de túneles, etc. Y una vez que hacemos el modelo federado, podemos utilizar nuevamente nube de puntos y podemos volver a la InfraWorks con un nivel de detalle mucho más alto, 500, y tenemos una carretera impresionante con todos los detalles posibles, y aquí podemos ver cómo va cambiando de un lot 100 hasta un lot 400, y cómo tenemos el modelo federado con toda la información hasta llegar a esto. Podemos hacer un video donde podemos pasear por la infraestructura con información, como les he dicho, no solamente es un dibujo bonito, ¿no ven? Sino tenemos la información de cantidades, de movimiento de tierras, de drenajes, de cuánto hormigón vamos a utilizar, ¿no? Entonces es bastante potente si lo sabemos organizar bien. Los protocolos, como hemos dicho, tenemos que tener protocolos para realizar eso. El siguiente, por favor. Igual hay herramientas y software que hemos visto, que tenemos el Revit, tenemos el AutoCAD. La Siglapax continúa con el ciclo de seminarios y exposiciones. El día de hoy estábamos junto al ingeniero Marco Arias con el tema Introducción a la metodología BIM. ¿Cómo contratar proyectos en BIM con normativa nacional? Continuamos. Muchas gracias. Vamos a continuar. Estábamos justamente en el tema de herramientas BIM, que tenemos de diferentes empresas como Autodesk, Bentley System, que es uno de los más poderosos, Tecla, que también sirve para el tema de estructuras metálicas y de hormigón, y otras
como Achicad y otras empresas, donde el objetivo es poder interoperabilidad entre todas. Ese es el objetivo o es la filosofía de BIM. Entonces ya hablamos del modelo BIM, que es otro concepto dentro de las definiciones de BIM, que como vemos acá es una represa, y como habíamos dicho, no solamente habla de edificaciones, sino se puede hacer la modelación tridimensional con información y datos de cualquier tipo de infraestructura. El IFC o formatos abiertos justamente es ese concepto que veíamos, ¿no? Antes la comunicación era lineal y ahora con BIM es integral, ¿no? ¿Y esto cómo se logra? Con estos formatos abiertos. El IFC, el objetivo que tiene es el de que no importa en qué software se esté usando, pueden utilizar software Autodesk o software Bentley, por ejemplo, y que se integren, que trabajen juntos, ¿no? Ese es el objetivo del IFC. Y cada año va mejorando este IFC y hay nuevas versiones donde se pueden utilizar de esa manera. Justamente lo que hablábamos, ¿no? Entonces todos podemos modelar el tema de Civil 3D, la parte arquitectónica, estructuras, se puede utilizar este IFC para que sea integrado, no importa la empresa donde se esté haciendo el modelado. Básicamente ahí van todas las empresas que están enfocadas y tienen la posibilidad de hacer archivos en IFC. Y es básicamente lo mismo en cualquier tipo de disciplina. COBI es otra forma de mostrar los datos, es una forma tabulada, tipo Excel, digamos, de la información. Tiene normativa establecida para realizarlo y su objetivo es básicamente manejar la gran cantidad de datos que tiene el BIM. Como hemos dicho, no solamente es un modelo 3D, sino es información. Si vemos, esta es una forma tabulada de esa información. Este es un formato COBI-E, que también es normado y ayuda mucho a la toma de decisiones. Con Power BI, por ejemplo, que es otro software de manejo de datos, nos ayuda mucho a gestionar y tabular esta información para poder ordenarla y tener información pertinente y necesaria en un proyecto. El nivel de madurez es otro concepto. Tenemos el nivel 0, que debemos estar casi todos, que es el CAD, ¿no? el diseño asistido por computador. Ese es el nivel 0, donde no se utiliza nada de modelo tridimensional. El nivel 1 de madurez es cuando hacemos modelos todavía en 2D, en CAD, pero ya estamos empezando a trabajar en 3D en algunas disciplinas. El nivel 2 es cuando ya trabajamos en 3D, pero de manera separada, con las disciplinas separadas, pero todo en modelos 3D. Aquí podemos hablar de Revit, por ejemplo, que podemos trabajar en arquitectura, en la parte de estructuras hidrosanitaria, en carreteras, podemos hablar del Civil 3D, también del Revit, también de Infraworld, por ejemplo, que están manejando, y todo lo convertimos, como hemos visto, en un modelo federado a través de software como el Navisworks. Y el nivel 3 es cuando todos trabajamos en un solo modelo integrado tridimensional, lo cual nos lleva a necesitar unos hardware mucho más potentes, ¿no? Porque va a manejar todo en uno. El que para mí es el más interesante es el nivel 2, porque esto nos permite tener computadoras normales para generar eso y tener todas las ventajas que se puede tener en lo que es BIM, ¿no? Entonces estos son los niveles de madurez a los cuales una empresa o un país puede aspirar, ¿no? Normalmente los planes de gobierno, por ejemplo, que ahora vamos a ver que están siendo obligatorios en nuestra región, se están enfocando en el nivel 2. Aquí vemos también el nivel de madurez en función a lo que es la pre-BIM, que es básicamente la planificación, la modelación, cómo va la colaboración, la integración entre todos, y el post-BIM, que ya va el tema de mantenimiento. A esta página, por ejemplo, S.B, pueden tener los glosarios de términos que requieren, que están establecidos en la norma 19650. Situación de BIM en el mundo, un poco para que veamos cómo andamos. Esto es del 2016, donde vemos que es obligatorio, por ejemplo, en esa época, en estos países. Va a ser obligatorio en un futuro
futuro, por ejemplo en estos celestes, se usa regularmente en todos estos países y no se tiene mucha información, es incipiente el uso en estos. Eso era el 2016, pero eso ha cambiado hasta ahora, ¿no? Entonces, se han generado varias asociaciones de colaboración internacional para desarrollar BIM. Tenemos el EU BIM Task Group, que es de la Unión Europea, Global BIM Network, y esta que es una de las más importantes para nuestra región, que es el Red de BIM de Gobiernos Latinoamericanos, donde básicamente todos los gobiernos de Latinoamérica, varios gobiernos de Latinoamérica se han inscrito para promover y ir desarrollando BIM, colaborándose entre los países. Lamentablemente en esta red BIM gobiernos latinoamericanos, los únicos países que no integran dentro de lo que es Sudamérica es Bolivia y Paraguay. Ese es justamente, y aquí está su página, hay un análisis de BIM en la América Latina de la CAF, por ejemplo, de 2023, que les había comentado, que establece básicamente cómo estamos a nivel latinoamericano dentro de lo que es la implementación BIM. Por ejemplo, en Chile se ha tenido éxito en la implementación BIM gracias a una sólida estándar nacional y programas de formación. La metodología se ha convertido en práctica estándar en proyectos gubernamentales y privados. En una charla nos hablaban los amigos chilenos de que no se lo había tomado en serio el BIM hasta que la presidenta Bachelet había dicho en un discurso sobre la implementación BIM, y a partir de eso cambió todo el tema de la apreciación que tenían los técnicos de BIM, y es uno de los países que más ha implementado en nuestra región. En México la implementación de BIM ha sido menos sistemática en comparación con otros países y aún no existe una estrategia definida. En Brasil se ha avanzado en la adopción de BIM con regulación y legislación específica, han adoptado normas ISO y han desarrollado una Biblioteca Nacional de Objetos BIM. Colombia se ha llevado a cabo proyectos importantes de infraestructura con la construcción del metro de Bogotá, que han impulsado la implementación de BIM en el país. En Perú también se ha avanzado entre el 2017 y 2030. Ya se tiene un plan de implementación, como que casi todos los países ya tienen un plan de implementación con fechas, donde va a ser obligatorio el uso tanto en la parte privada como pública. En Argentina, Uruguay y Costa Rica lo propio. Y aquí podemos ver los planes BIM que se han desarrollado. Tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Perú y Uruguay, donde tenemos que la implementación, por ejemplo en Argentina, ha iniciado el 2018 y el 2025 es el plazo de 8 años para que BIM sea obligatorio para todas las infraestructuras pública y privada. Lo mismo pasa en Brasil, les ha costado 12 años, hasta el 2028 tiene su plazo. En Chile hasta el 2025 lo mismo, va a ser obligatorio para la ejecución de todos los proyectos de infraestructura en la parte pública y privada. Lo propio en Colombia, ellos les ha tomado 6 años. Costa Rica ya el 2024, este año tenía que ser obligatorio. En España ya es obligatorio, 2015, 18 y 19 ya es obligatorio el uso de BIM en todos los proyectos de infraestructura de ese país. En México era hasta el 2023. En Perú han puesto un plazo de 12 años hasta el 2030 y en Uruguay hasta el 2025. Como verán, la ejecución de proyectos BIM, como habíamos dicho al principio, no tiene forma de ir hacia atrás. Más bien, si queremos mantenernos rezagados, si no queremos mantenernos rezagados, tenemos que subirnos al carro, porque realmente es algo que no tiene vuelta, ¿no? Este es parte de ese estudio que les decía de la CAF, donde analiza varios aspectos en relación a la implementación de BIM en los diferentes países. Acá tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, etc. Bolivia, dentro de los criterios que han ido evaluando, están acá, ¿no? En 3 puntitos. Tenemos la norma ISO 19650 del NORCA, como hemos visto, y se está elaborando, sé que se está ejecutando en algunas entidades de alguna manera, pero nos falta mucho camino en Bolivia, ¿no? Ahora vamos a lo que estábamos viendo, los documentos requeridos para la contratación de proyectos BIM. Esto se basa en un análisis de las normas SAPS y la 19650, que es la ISO que está vigente. Los documentos, por ejemplo, de la NBSAP, como sabemos, es el sistema de administración de bienes y servicios, que es parte de la ley 1178,
que básicamente regula la contratación de bienes y servicios y el manejo de bienes, ¿no? Está vigente desde los años 90 y es la norma madre que establece cómo se debe contratar los bienes y servicios y construcción públicos, como saben todos ustedes. Dentro de eso, el subsistema de contratación de bienes y servicios es justamente el que regula todo lo que son las contrataciones en la parte pública. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos los modelos de documentos base de contratación de servicios, por ejemplo, para licitación pública. Este es servicios de consultoría. Este es el último vigente que tenemos hasta la fecha. Y como verán, aquí tenemos dentro de lo que es ese documento base, tenemos los términos de referencia y condiciones técnicas requeridas para los servicios de consultoría. En esta parte es donde debemos implementar los documentos para hacer un requerimiento de una modelación o una metodología BIM que queramos en nuestro proyecto. Acá, este documento que, si se acuerdan, hemos llamado el EIR, que es el requerimiento del cliente, es donde dentro de los términos de referencia de la consultoría tenemos que solicitar qué queremos, cómo queremos, por qué queremos hacer un BIM. O sea, no es simplemente agarrar y decir en los términos de referencia, yo necesito que se haga en Revit o yo necesito que se haga en BIM y pare de contarlo, ¿ve? Y verán lo que nos entrega el proponente, ¿no? En esta parte de IR es un documento bien específico que tiene un contenido específico que establece cuál es el objetivo de implementar BIM, por qué queremos BIM, a qué nivel de detalle queremos BIM, cuáles son los usos presentes y futuros que vamos a hacer en BIM, qué personal se requiere, qué software se requiere que se utilice, qué plataforma de nube dentro del Common Data Environment se va a requerir, etc. Entonces, este documento, si queremos contratar una consultoría, por ejemplo, en este caso, dentro de lo que es las normas de administración de bienes y servicios, debemos introducirlo como una cápite más o dentro de estas partes al EIR. También en el personal técnico clave ya tenemos que empezar a pedir la parte de antecedentes dentro de lo que es experiencia en relación a modelación BIM, de acuerdo al proyecto que estemos llevando a cabo, ¿no? Acá tenemos formulario de presentación de la propuesta. Si ponemos enter, por favor. Y aquí ya es justamente el documento base de contratación, donde nosotros le establecemos a los proponentes qué deben presentar dentro de la propuesta económica, bueno, legal, administrativa, propuesta económica y propuesta técnica. En esta propuesta técnica tenemos que establecer que nos tienen que presentar un BEP, ¿no? Entonces, como parte de eso, dentro que es la propuesta técnica, acá en el formulario C1 deberíamos establecer ya los criterios del BEP. El BEP, que es una respuesta a EIR que habíamos visto antes, que es el plan de ejecución BIM, que tiene que establecer de la misma manera, en respuesta a EIR, como les he dicho, qué software va a utilizar, cuál es el personal que va a elaborar, cuáles son los plazos de entregables de acuerdo a EIR que se van a hacer. Y se puede iniciar también con las condiciones adicionales, donde podemos ahí hacer ganar puntos a la empresa que proponga, por ejemplo, el BIM, ¿no? Así se puede ir empezando a hacer la transformación de lo que es BIM en entidades públicas. Entonces, lo mismo podemos hacer en los modelos de documentos bases de contratación en licitación pública. Podemos introducir ya donde lo que es la descripción de la obra en las especificaciones técnicas y condiciones técnicas requeridas para la obra. Aquí ya podemos también implementar el EIR y lo propio para la supervisión, ¿no? Supervisión de obra, y ahí establecer como entidad pública cuáles son los requerimientos que necesitamos para la implementación de BIM, ¿no? Entonces es clave, y todo esto está bajo la norma, como repito, 19650. Igual dentro de la propuesta técnica que solicitemos que se haga, dentro de otros aspectos a considerar por la entidad, deberíamos incluir el BEP, que nos presente en el proponente un BEP, ¿no? Entonces hay un BEP precontrato y un BEP postcontrato. El BEP precontrato sería el de la propuesta y un BEP postcontrato es a la firma del contrato. Viendo ya qué es el EIR, el Employers Information Requirements,
es parte de los documentos BIM. Como vemos, hay varios documentos que establece la 19650. El OIR, que es Organization Information Requirement, es como las políticas que tiene una entidad para implementar BIM. El AIR ya es específico sobre un rubro. Por ejemplo, si esta entidad se dedica a hacer carreteras, riegos, no sé, tipo FPS, por ejemplo, marcaría todo lo que es las políticas generales de BIM, y el Asset Requirement, el AIR, ya establece por cada uno de esos rubros. Digamos, carreteros tendría un AIR, riego tendría un AIR, no sé, pues si saneamiento básico, otro AIR. Y a partir de eso vienen los EIRs, que son para los diferentes proyectos. Viene el Peers Project Information Requirement, y cada proyecto tiene que tener su propio EIR, y con lo cual va a Project Information Model, que es otro documento, ¿no? Entonces, esto es lo que establece en líneas generales para implementar BIM. Dentro de lo que estamos hablando para contrataciones se aplicaría el EIR. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el EIR? O en español, requisitos de información del cliente. Es un documento clave para proyectos BIM. El EIR establece claramente qué información necesita el cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño, construcción y operación hasta el mantenimiento. Este documento actúa como una guía que define las expectativas y los requisitos específicos del cliente en términos de información, formatos de entrega y niveles de detalle que se deben proporcionar en cada fase del proyecto. Entonces, aquí la entidad tiene que decir qué quiere, para qué quiere ir. Quiere un modelo súper sofisticado con todos los detalles, o quiere simplemente una modelación simple con un load muy sencillo, con software muy económicos. Entonces, acá es básicamente, como decimos en nuestros en léxico, los términos de referencia para contratar un proyecto bajo la metodología BIM. Siguiente, por favor. El objetivo principal del EIR es proporcionar a los equipos y diseños de construcción y operación una base clara y específica de los requisitos de información del cliente. Ayuda a garantizar que el modelo BIM y los datos asociados se desarrollen y entreguen de manera y cumplan con los objetivos del proyecto y expectativas del cliente. Es lo que les digo. No basta con decir en los términos de referencia o incluir quiero el BIM, o póngame quiero que sepa Revit, quiero que sepa Civil 3D. No, tenemos que señalar claramente qué es lo que queremos, ¿no? Para que nos entreguen realmente lo que necesitamos y para también resguardar los recursos que tenemos, ¿no? Este EIR no solamente puede ser para una entidad pública, puede ser también para una entidad privada que quiere subcontratar, digamos, por ejemplo, el modelado BIM. Entonces puede hacer su EIR y contratar una entidad, otra subcontratista para hacer el modelo BIM. Entonces, el EIR, ¿qué hace? ¿Qué objetivos tiene? El de definir la información que necesita el cliente en cada etapa del proyecto, justo lo que hemos hablado. El BIM es gestión de información, entonces ustedes tienen que señalar qué información ustedes requieren que se vaya introduciendo. Establecer criterios y formatos para la entrega de la información, tienen que establecer los entregables, tienes que establecer qué criterios van a ser realizados, en qué formatos. Yo quiero que me den en PDF, quiero que me den en la nube en Navisworks, etc. Establecer los usos de BIM, ¿para qué quiero? Si quiero que sea para el diseño, la construcción, la operación, cómo se va a usar ese modelo durante la operación, por ejemplo, cómo se va a usar durante la construcción. Podemos incluir que nos incluya, bueno, para la redundancia, la planificación en 4D de tiempos, que nos incluya los costos, la gestión de activos. Nos tenemos que asegurar que los proveedores tengan la información necesaria sobre los requisitos de contratación en relación a BIM. Entonces, básicamente es todo lo que hacemos en un TDR, digamos, para un diseño establecido, aquí lo hacemos específicamente para lo que es BIM. También definimos qué información necesita el contratante en cada etapa del proyecto. Bueno, creo que es lo mismo. Siguiente, por favor. Y bueno, está dividido en estas tres partes, según la 19650: requisitos técnicos, requisitos de gestión y requisitos comerciales. En los requisitos técnicos tenemos, por ejemplo, el nivel lot, que si se acuerdan es el nivel de detalle, ¿no? Tenemos que decirle ahí que queremos un lot 200, lot 300, qué nivel de detalle necesitamos, qué formatos de intercambio de información tenemos, si vamos a utilizar IFC, si va a ser AutoCAD, si va a ser Revit. Tenemos que establecer incluso la versión, qué versión quiero de Revit. Como saben, por ejemplo,
si ustedes hacen en un Revit 2025, no pueden bajar a una versión más abajo, ¿no? Entonces, tiene que estar bien establecido qué van a usar y cuándo van a usar. Los requisitos del modelado y estándares del modelado BIM, qué requisitos van a haber, qué estándares se van a manejar, qué herramientas y plataformas BIM se deben utilizar, por ejemplo, qué plataforma de intercambio de información como el Common Data Environment, establecer, por ejemplo, si vamos a usar BIM 360, ProjectWise, que es de Bentley, o simplemente Dropbox, porque se puede usar nubes Dropbox para hacer, es algo mucho más arcaico, pero se puede usar. ¿Qué tecnología BIM como detección de interferencias? Que si vamos a usar lo mismo el 4D, si vamos a usar costos, etc. Esos serían los requisitos técnicos. Los requisitos de gestión, el cronograma de entregables. Cronograma de entregables es establecer cuándo nos tienen que entregar. Como hemos dicho, se va a implementar el Common Data Environment, donde va a estar el Work in Progress, que es una área. Luego tenemos el Share y luego tenemos el Publisher, ¿no? En el Publisher es donde nos van a entregar los diferentes entregables que definamos y las fechas donde nos tenemos que entregar, quiénes son los responsables de la creación de los diseños, quién va a validar, cuáles son los controles, quién va a ser el fiscal de diseño o el supervisor de obra o el fiscal de obra, los procesos para la gestión y actualización de información durante el proyecto, cómo se va a hacer, por ejemplo, ya durante la construcción se sigue alimentando el modelo BIM, ya se hace el modelo as-built, se va aumentando conforme se va ejecutando y se va alimentando el modelo para obtener la información última del proyecto hasta que tengamos toda la información de cómo se ha construido realmente la obra. Entonces los modelos son vivos, no se van quedando solamente en una etapa. Los requisitos de colaboración, cómo se gestionará la comunicación y colaboración entre las diferentes partes interesadas del proyecto. El objetivo es ya no utilizar, por ejemplo, WhatsApp, no utilizar correos, no utilizar cartas, no utilizar nada de eso. Utilizar los softwares que tenemos, las plataformas que tenemos de revisión del Common Data Environment para poder realizar todo esto de una manera más efectiva. El Common Data Environment, como les decía, cómo se va a gestionar la información, si se va a usar BIM 360, SharePoint o alguna otra plataforma de ese estilo. Y los requisitos comerciales ya va en temas de quién va a tener la propiedad intelectual del modelo, costos asociados que no estén, que sean relacionados a eso. Por ejemplo, acá podemos establecer, por ejemplo, si somos una entidad pública, que dentro del contrato nos den licencias, por ejemplo, del software que vamos a utilizar para que tengamos acceso a eso. El cumplimiento de contratos, alineación de los requisitos, información de los aspectos legales y contractuales. Entonces, todo esto es la parte ya más contractual, si bien todo es contractual, pero es más administrativa, si quieren decir. Y luego de eso, una vez que ya hemos elaborado el EIR, se ha iniciado el proceso de contratación y tenemos las propuestas. Entonces, exigimos dentro de lo que es el EIR que nos tienen que presentar los proponentes un BEP. Siguiente, por favor. Entonces, como hemos dicho, el BEP o Plan de Ejecución BIM es un documento fundamental también en los proyectos BIM. Su objetivo es el que el proponente o contratista, dependiendo en qué etapa estamos, si es en la contratación es proponente, si es a la firma del contrato será el contratista, establezca cómo pretende implementar la metodología BIM en respuesta a la EIR, ¿no? Entonces nosotros le hemos establecido las condiciones en nuestro EIR y él tiene que agarrar el proponente y decir, ya bueno, yo voy a cumplir con esos puntos de esta manera, yo voy a tener mi ingeniero tal, con los antecedentes tal, de esta manera, su experiencia es tal, el software que yo voy a poner son el que ustedes me están diciendo de esta manera, etc. Entonces, eso es el PEP, básicamente, ¿no? Entonces, el objetivo principal es establecer un plan claro y detallado para la ejecución del proyecto de entorno BIM, alineando las expectativas del contratante con la capacidad técnica y operativa de los equipos de diseño, construcción y operación. Entonces, en ese sentido, el objetivo del BEP es definir los procesos y responsabilidades de los actores involucrados, especificar también los estándares y herramientas BIM, cómo se va a trabajar, asegurar que los requisitos EIR sean cumplidos de manera estructurada y adecuada, proporcionar un plan claro y gestionar información de los modelos y colaboración durante el ciclo de vida del proyecto. Y tenemos la división del BEP. Como habíamos hablado, tenemos un precontrato
y un post-contrato. Precontrato es la propuesta. Aquí están todos los proponentes, van a ir presentando su precontrato. Se desarrolla, como dice su nombre, antes del contrato. Generalmente es elaborado por los licitadores o contratistas como parte de la propuesta. Su objetivo es demostrar al cliente cómo el equipo plantea cumplir con los requisitos establecidos en el EIR y cómo se utilizará el BIM en el proyecto. Entonces es una respuesta a la EIR, ¿no? Entonces el contenido tiene que poner un enfoque estratégico del uso de BIM, cómo va a implementar el BIM, la capacidad de BIM del equipo. Ahí tiene que detallar las herramientas, qué recursos va a usar, qué personal especializado en BIM va a tener, qué experiencia tiene el equipo, entendimiento del EIR, va a establecer como una propuesta, una metodología en una licitación, cómo el equipo plantea cumplir con los requisitos, qué flujos de trabajo preliminares, porque es precontrato, va a estar proponiendo, qué tecnología va a usar de acuerdo a los requerimientos de EIR. Seguramente si es una carretera señalará si va a usar el Civil 3D, si va a usar InfraWorld, si va a usar Navisworks, si va a usar BIMTrack, por ejemplo, para el tema de la gestión, si va a usar un Power BI, si va a usar Dynamo, por ejemplo, para hacer el tema de parametrización y programación de los modelos, etcétera. Siguiente, por favor. Y eso es básicamente lo que va a ser el precontrato. El postcontrato, como su nombre lo indica, es ya una vez adjudicado y a la firma de contrato, se elabora o se ajusta ese precontrato con mayor detalle, mayor información que se tiene, donde ya se establecen muchos más aspectos más específicos para la implementación de BIM del proyecto establecido. Entonces, en ese sentido, el contenido es organización y roles, ya detalles y roles de responsabilidades de los equipos, los modeladores, el coordinador BIM, los equipos de trabajo, qué disciplinas van a estar establecidas, quiénes son los encargados, se pone el correo electrónico, el teléfono y toda la comunicación, cómo se va a hacer. Cómo se va a desarrollar el Common Data Environment, cómo se va a establecer esta gestión de manejo de la información, cuáles son los controles, quién va a aprobar cuándo se le va a entregar, cómo se va a trabajar de acuerdo a los entregables establecidos por el cliente, los flujos detallados, ahí van los protocolos, procedimientos específicos para modelar, coordinar, revisar, aprobar los modelos de informe de proyectos, los estándares y convenciones, qué normativas utilizar, qué formatos se van a utilizar, qué nivel de lot se van a desarrollar. Entonces todo eso tiene que estar establecido en este postcontrato. Se va a establecer cómo se va a hacer la gestión de interferencias. Normalmente se puede ir modelando en disciplinas separadas y hacer continuamente esta gestión de interferencias. El objetivo no es hacerlo al final porque nos va a salir 1 millón de interferencias, sino hacerlo paulatinamente conforme se vaya haciendo los entregables, y eso tiene que estar plasmado en este BEP. Se tiene que ver cómo se va a hacer la planificación 4D y uso D, qué software se van a utilizar. Se puede integrar muy bien lo que es la planificación 4D, por ejemplo, con el Last Planner System que les hablaba de BIM Construction, donde la planificación, como les decía, va de abajo hacia arriba, y eso se puede integrar a lo que es el BIM 4D, y sumado a eso ya el manejo de costos 5D, ¿no? El cronograma de entregas, de acuerdo a los entregables establecidos en cada etapa del proyecto, con las análisis de alternativas, no sé, pues ingeniería básica, ingeniería de detalle, los planes de calidad, por ejemplo, para asegurar que los modelos de información cumplan con los requisitos, porque vamos a manejar todo en formato digital, y eso para eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Básicamente es esa la presentación. Bueno, ese es mi nombre, mi teléfono, mi correo, y si quieren cualquier asesoramiento o cualquier servicio que tenemos también podemos realizarlo en cuanto a lo que es BIM, no sé, lo que quieran. No sé si hay alguna pregunta. Ahí. Dale, Boris. Buenas noches. De acuerdo a la exposición realizada Arias, quería hacer la siguiente consulta. Bueno, la implementación en sí de la metodología, la filosofía BIM, existe,
requiere de prácticamente un equipo de control, ¿no? Según el load que sea requerido. En este caso, se me viene inmediatamente una de las inquietudes, ¿no? Más que todo en la parte de de las obligaciones que tiene el fiscal con respecto a la ejecución de obras, ¿no? En el ámbito de construcciones, hemos visto, yo tengo la experiencia de que muchas veces se designa al fiscal para que pueda atender diferentes tipos de especialidades. Entonces sería, yo creo que una de las de los puntos más vulnerables, ¿no? Para el control en sí del desarrollo de un proyecto que tenga implementado esta filosofía BIM, ¿no? Yo creo que por ahí tendría que empezar a ajustarse todo lo que se refiere a la normativa, ¿no? Porque esta normativa es a nivel nacional y también los GATS y GAMS tienen limitaciones. Y no olvidemos que el fiscal es el representante del contratante. Entonces el fiscal no solamente puede ser un solo profesional, tiene que ser siempre un equipo, ¿no? Un equipo especializado, ¿no? Entonces, esa sería una reflexión. Y la pregunta con respecto a esto es que, ¿qué es lo que han hecho en los países que ya están implementando? O sea, ¿cuál es la estructura de control que ellos tienen? Lo manejan como nosotros aquí, con fiscal, supervisor y, el contratista. ¿Tiene la misma estructura o es que ha cambiado en algo? Eso quería consultar. Gracias, ingeniero. Bueno, básicamente la estructura de control, mentirías, desconozco, entiendo que tienen hasta supervisión, creo que fiscal es una figura nuestra nada más. No estoy muy al tanto, pero le mentiría. Pero básicamente el objetivo es tener una estructura de control, básicamente todo lo que es el Common Data Environment es justamente para tener ese control donde haya diferentes etapas donde se vaya probando, digamos, los diferentes modelos, no solamente los lots, sino todo lo que es la información que se vaya requiriendo, que haya un nivel de aprobación para que vaya a SharePoint, para que se pueda compartir entre las diversas disciplinas, y también hay un control específico para que vaya como entregable al cliente, ¿no? Que en este caso podría ser el fiscal de obra o el supervisor de obra, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí también se les da de herramientas, como habíamos dicho, no necesariamente ellos tienen que tener el software de origen, digamos, no tienen que tener Revit o el Civil 3D para visualizar esa infraestructura, ¿no? Lo puede visualizar gráficamente en estas plataformas de Common Data Environment o otro tipo de softwares, y a partir de eso hacer observaciones ya desde el punto de vista técnico. Indudablemente necesita una capacitación, ¿no? O sea, ya los ingenieros ya no solamente tenemos que manejar en nuestra disciplina, sino tenemos que empezar a manejar otros software como estas plataformas de Common Data Environment, estas otras plataformas para corregir y hacer anotaciones, que es gestión de control, digamos, de todo eso. Y tenemos que empezar a aprender diferentes aspectos, ¿no? Incluso del Navisworks, ¿no? Si bien el BIM Coordinator va a estar haciendo el modelo federado y haciendo las observaciones, también nosotros, por ejemplo, si no tenemos una observación, tenemos que saber gestionar eso. Entonces, creo que sí se requiere mucha capacitación. Entiendo que los países lo han hecho paulatinamente. Una parte sí es la parte gubernamental que tiene que dar el apoyo, pero también el tema de capacitación, las universidades, que son creo que los líderes, digamos, que tienen que dar toda esta capacitación, que ya entiendo que hay como la UPB, no sé, pues hay varias universidades que están ya enfocándose a lo que es BIM y le están dando duro con eso. Es lo que realmente nos va a ayudar, y hay cursos, hay maestrías. Gracias a este tema de online se puede también uno capacitar, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Entonces algo que decían en España, por ejemplo, es de que tenían hasta cierto límite para implementar BIM y las empresas no habían hecho el trabajo, digamos, de capacitar, y cuando ya venía el plazo estaban como locos tratando de buscar requerimientos del profesional. Otra ventaja para nosotros también es de que ya el trabajo no necesitas que tú estés en el lugar del proyecto, puedes estar en China
en Londres o puedes estar acá y puedes trabajar, lo cual nos hace también competitivos, ¿no? Como profesionales no tenemos el nivel de vida igual que en otros países, por ejemplo. Entonces, como ingenieros también se nos abre un mercado grande en el cual podemos trabajar desde manera remota de trabajos que están muy lejos, ¿no? Entonces, hay toda una estructura de control que es básicamente lo que es la metodología BIM, ¿no? Además de la gestión de información, el objetivo es tener esa gestión de información verdadera, la última, ¿no? Que no estemos utilizando modelos o planos antiguos, digamos, que es normalmente lo que pasa cuando imprimen, ¿no? El AutoCAD ese ratito y te entrega, no sabes si es el último, cuando ya estás pues, a media ejecución te dicen que no es, ¿no? Entonces, toda esa gestión de control es parte de la metodología BIM, es parte también esencial de la metodología BIM. Entonces, por ese lado yo creo que una buena estructura aseguraría esos problemas, digamos, de control, porque básicamente uno de los objetivos de BIM es tener ese mayor control, mayor transparencia y tener la información última y real, ¿no? Eso es parte de Bueno, agradecemos al ingeniero Marco Arias, que justamente estamos en el sector de las preguntas y justamente por las redes sociales también agradecemos al ingeniero Wilfredo Tejerina, que pregunta por Facebook, ¿no? En primer lugar, él indica felicitar al ingeniero Arias y consultar o más bien comentar que si no existe un personal capacitado y con experiencia mínima en el BIM en las instituciones públicas, no se podrá avanzar en la elaboración de los PDRs BIM para un proyecto particular dependiendo de la institución pública. ¿Esto implica un tiempo considerable para llegar a este nivel o qué procedimiento podemos aplicar para acelerar este proceso? Es la consulta del ingeniero Wilfredo Tejerina. Gracias, ingeniero Tejerina, gracias por las palabras. Y bueno, como habíamos dicho, implementar BIM requiere de un esfuerzo, requiere de un apoyo también político que necesitamos de nuestro gobierno y de los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Para implementar. No es fácil implementar BIM, evidentemente, se requiere una reingeniería, por ejemplo, de la estructura organizacional, se requieren nuevos procesos, nuevos procedimientos, se requiere capacitación, pero todo eso no se va a poder lograr sin este apoyo, como vemos, de las altas direcciones, de la parte política, de nuestros gobernantes. Entonces, como les decía, el ejemplo de Chile no se ha tomado en serio hasta que la presidenta declaró de que esto era obligatorio y no había vuelta atrás. Entonces, sí, hay nuevos, hay incentivos, digamos, hay muchas maestrías, como decíamos, para capacitarse, y también se ha plasmado desde el laboratorio BIM, por ejemplo, de la UPB, hacer un asesoramiento, obviamente como universidad se lo hace desde el punto de vista de investigación y gratuita, y también invito a las entidades públicas o incluso privadas que quieran hacer un asesoramiento, también los podemos asesorar desde el punto de vista del laboratorio BIM, donde podemos ir tratando de implementar e incentivar el uso del BIM. Pero sí, como dice el ingeniero, si bien no tenemos personal capacitado, se puede empezar a hacer, por ejemplo, este tipo de licitaciones. Entendemos que ya hay entidades como la ABC que está empezando a solicitar, no con este detalle, digamos, como se la hizo en algún caso, creo que sí se hizo incluso algún BEP, se solicitó la implementación de un BEP. Sabemos que ISM, por ejemplo, el tema de salud, también está pidiendo que se vaya implementando BIM, y hay algún otro, por ejemplo, el tema del hospital de Villa San Antonio, por ejemplo, entiendo de que sí, por ejemplo, tenían un modelador Revit, ¿no? Que estaba aquí haciendo la modelación del hospital a ese nivel. Entonces, sí se está caminando en ese sentido, nos falta mucho, sí es duro, es largo el proceso, pero lo que primero necesitamos es un plan de implementación BIM, un plan a nivel nacional, donde varias entidades públicas y privadas podamos hacer un plan a largo plazo, como hemos visto en otros países, de 6 años, 7 años, porque no se va a hacer de la noche al día, sino que se necesita tener ese plan donde sea paulatino, no puede ser un shock tampoco para los ingenieros, los arquitectos, las empresas constructoras, pero lo que necesitamos es iniciar ese camino, y se puede iniciar a partir de ese plan BIM, ¿no?
Buenas noches, colegas. Ingeniero Arias, quería hacer una consulta puntual. Primero agradecer a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia por tocar un tema muy importante, ya que estamos viendo que los proyectos necesitan de la implementación de esta metodología BIM. Mi consulta es si tiene algún dato de cuánto es el porcentaje de participación de la implementación de esta metodología en un proyecto. Un aproximado, porque sabemos que eso va a variar de acuerdo a la capacidad de tu proyecto o a qué nivel quieres llegar en la implementación del BIM, pero quisiera, no sé si tiene el dato de si mi proyecto me cuesta 100 y yo implementando el BIM me va a costar 120, un aproximado de ese dato, por favor, y muchas gracias. Gracias, ingeniero. Creo que el que tiene más impacto y es justamente donde damos menores recursos, como habíamos dicho, es en el diseño, ¿no? Entonces, la inversión de software, por ejemplo, software legal, que es importante empezar a cambiar el chip de usar en software legal, es lo que nos incluye mayor recurso, ¿no? Entonces, normalmente estamos hablando de en lo que es un diseño de un 30 a 40%, digamos, o tal vez vamos por ahí, yo estoy hablando de memoria, pero básicamente va por ahí. Pero si vemos ya el contexto global, por eso se necesita una visión global del proyecto donde hablemos no solamente de diseño, sino construcción y operación. A nivel de Estado es en los que tienen esa visión. Esa inversión, que puede ser un 20, un 30% durante el diseño, se va a reflejar en un ahorro durante la construcción y durante la operación, que básicamente hace que este incremento sea insignificante, ¿no? Entonces, si tenemos esa visión como Estado, donde vamos a ver que nos vamos a ahorrar realmente muchos recursos que pueden usar para mejorar nuestra inversión ahora que estamos con muchos problemas socioeconómicos, vale la pena realmente invertir en eso, ¿no? Entonces ya durante la obra, ya la inversión, digamos, sabemos que en carreteras, por ejemplo, las inversiones son millonarias porque son obras muy grandes, ya la inversión en vía se va reduciendo, es mucho menor, ¿no? Entonces, creo que el mayor impacto, como decía, es durante el diseño, pero hay que verlo de que esa inversión se va a replicar, digamos, ese ahorro se va a replicar durante la construcción y más durante la operación, ¿no? Porque durante la operación, que ya va a ser durante toda la vida útil de la infraestructura, ahí también se va a ver mucho más el ahorro, ¿no? En lo que ha sido la inversión en implementar BIM. Buenas noches, ingeniero. Una preguntita. En el tema de, ¿qué están haciendo otros países en el tema de, por ejemplo, de la fase de preinversión y la fase de ejecución? ¿Cómo están implementando ellos? ¿Hacen el diseño? Obviamente hacen un estudio de diseño técnico de preinversión como nosotros llamamos, ¿no? Y durante la ejecución, en la planificación utilizamos el tema, bueno, se debería utilizar el Last Planner System, ¿no es cierto?, que ayuda a la planificación. En la parte del diseño se utilizaría ese sistema, Last Planner System. ¿Y cómo es que en otros países están implementando esta situación? ¿Hacen de forma separada o de forma? Gracias, ingeniero. Básicamente, Last Planner System es una metodología muy adecuada para planificar. Se puede planificar cualquier cosa con el Last Planner System, realmente yo he aplicado incluso en auditorías también. Se puede aplicar también en la fase de diseño y más aún en la fase de construcción. Entonces, bajo ese criterio, sí se puede usar el Last Planner System para las diferentes etapas, ¿no? Entonces, solamente que cambiarían los actores, digamos, durante el diseño ya serían los ingenieros de cada disciplina, ¿no? Los que vayan planificando y comprometiéndose cada vez, que también yo he utilizado durante el diseño el Last Planner System y nos ha resultado muy bien, ¿ves? Es una forma de compromisos, por ejemplo, que se van haciendo todos los del equipo y se va evaluando cada semana ese cumplimiento de esos compromisos. El objetivo no es llegar a un 100%, por ejemplo, de esos compromisos que se cumplan, sino llegar a un 70-80% y también identificar cuáles son las causas por las cuales no se han logrado esos compromisos. Entonces, eso nos hace una retroalimentación constante, ¿no? Y nos va requiriendo los ajustes que necesitamos hacer.
y también, como hemos visto, el control a 6 semanas, a un plazo intermedio, look ahead, 6 semanas o 8 semanas, también nos prevé que cuando una determinada tarea esté programada, por ejemplo, para la semana 4 y se requiere de hacer, no sé, pues la aprobación de material o diferentes otras cosas administrativas, por ejemplo, se hagan 4 semanas antes, con la previsión de que se establezca quién tiene que ser responsable, como que cuando nos toque iniciar ese trabajo ya esté liberado, ¿no? Es una previsión de restricción, es una indicación de restricción. Entonces el Last Planner System sí se puede utilizar para diferentes etapas del proyecto, de la vida útil del proyecto. Pero entiendo que los países no está amarrado, digamos, en lo que es, creo que en Perú se está empezando a usar Last Planner System, no mentiría si sé en algún otro país, pero no es algo que esté dentro de lo que es PIM, porque PIM, como hemos visto, es otra metodología y los gobiernos están implementándolo paulatinamente. Como hemos dicho, les está costando años, hemos visto ahí hasta 12 años para implementar, pero ya han iniciado, que es lo que nosotros aún no lo hemos hecho, o lo hemos hecho de una manera muy precaria, y lo que necesitamos más bien es esa formalización y ese apoyo del gobierno, ¿no? Pero sí se puede usar Last Planner System para diferentes etapas del proyecto. Bueno, brindamos también un fuerte aplauso el día de hoy para el ingeniero Marco Antonio Arias, que nos ha estado compartiendo Bueno, y de esta manera los invitamos también a todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales como Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental de La Paz, a continuar con este ciclo de seminarios y exposiciones que pues está a la cabeza del directorio de la CIT-La Paz este mes, justamente para conmemorar el mes del ingeniero boliviano. Para finalizar, vamos a invitar al ingeniero Miguel Guaita, director de actas, para concluir este día de hoy el ciclo de seminarios que ha tenido la participación de este importante especialista, como es el ingeniero Marco Antonio Arias. Por favor. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por este seminario que ha sido, es un tema muy importante, ¿no? Que tenemos que avanzar. En Bolivia estamos obviamente muy atrasados y por este tipo de charlas vamos a ir tratando, ¿no? Tenemos que hacer más seminarios de este tipo y hasta cursos. Vamos a planificar para otra oportunidad profundizar más sobre el tema, ¿no? Y como estamos en el ciclo de seminarios y exposiciones conmemorando el mes del ingeniero, entonces les invitamos para el día de mañana también el día 22 de octubre tenemos varios eventos como la problemática de seguridad vial en Bolivia, el uso e importancia de la norma ISO 17025 para el laboratorio de ensayos, ¿no? Y hay otros temas más, por favor. Entonces, muchas gracias y muchas gracias, ingeniero Marco. Bueno, de esta manera también vamos a invitar al ingeniero Marco Antonio Arias, que nos ha estado pues explicando este tema importante ya en la recta final. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer nuevamente a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia La Paz por la invitación y por dar la oportunidad de un poco explicar esta temática que es muy importante, y también es gracias a este tipo de charlas damos un paso más hacia la implementación de este tipo de nuevas metodologías que, como hemos visto, no hay vuelta atrás, y a lo cual invito a todos los ingenieros a tratar de capacitarse en esta temática para beneficio también, no solamente profesional, sino para beneficio de nuestro país. Muchas gracias nuevamente y bueno, muy buenas noches. Bueno, un aplauso entonces una vez más para nuestro especialista el día de hoy. Cuando arrancamos este ciclo de seminarios organizado por la CIT Departamental de La Paz. De esta manera los invitamos a compartir y seguir siendo parte de esta semana interesante que va a estar con diferentes especialistas. Eso es todo el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.